tardes. Es un placer recibirles aquí en el Museo Lázaro Galdiano y sobre todo recibirles para un acto como el de esta tarde, que es presentar el trabajo de Javier Viver, uno de nuestros artistas invitados dentro de la programación que tenemos de invitar artistas contemporáneos a que trabajen a partir de nuestra colección, cuya exposición maravillosa está todavía en el museo y que se puede ver hasta este domingo. O sea que si alguien no la ha visto, pues hay que correr un poquito, que nos quedan 3 días para poder disfrutar de esta magnífica exposición. Y hoy lo que presentamos es el catálogo de la exposición, que yo creo que no es un catálogo, es algo mucho más. Y también otro proyecto que es Cristos y Anticristos, que ha presentado un anticipo de lo que es esta publicación también en la exposición. Por otro lado, también para el museo es un placer siempre que hay un acto, ¿no? Un acto cultural sobre todo, pero en este caso es un acto de presentación de una publicación. Y eso siempre para nosotros es un orgullo, por la sencilla razón de que José Lázaro Galdiano, seguramente a lo mejor alguno de ustedes lo desconoce, pero fue coleccionista, evidentemente, para eso tenemos el museo, fue un extraordinario bibliófilo y fue un editor. Entonces, concretamente, donde están ustedes sentados, este auditorio era el almacén de su editorial. Entonces, digamos que siempre es un placer presentar, pero cuando a la vez estás presentando un libro extraordinario, está sentado en la mesa el editor también, o sea, es como rememorar y volver un poquito al pasado. Esta editorial que se crea en esta casa se llamaba La España Moderna y desde 1889 hasta 1914 tuvo la sede en esta casa. Una editorial importante, desconocida, pero que ahora estaría, yo creo que muy de moda, porque Lázaro, aparte de sus ideas, como todo el mundo, evidentemente, pero entendía la cultura de una manera global para su tiempo, y eso es muy moderno. O sea, aquí en esta editorial surgieron por primera vez las traducciones de las obras de Nietzsche. La primera traducción al español de la teoría de las especies de Darwin. O sea que realmente es una editorial, o él apostó por dar a conocer a los españoles mucha publicación internacional. Él tradujo literatura francesa, alemana, rusa, y bueno, pues yo creo que es importante esa labor que es muy desconocida. Entonces por eso es un honor presentar libros, sobre todo de esta categoría, y bueno, un placer tener aquí a Javier, con el que hemos compartido muchas horas, meses, yo diría que hasta un par de años, pero bueno, para que los proyectos sean como es, que sea un proyecto súper interesante, bonito, de reflexión, de disfrute, hay que trabajarlo. Y Javier, desde luego, pues, ha trabajado codo con codo con el museo, y eso demuestra el que se ha podido integrar plenamente su trabajo con lo que es una colección de arte clásico como es la que exhibe el museo. O sea que muchas gracias y un placer recibirles. Y bueno, ahora le doy la palabra a Benjamín, que es el representante de la otra sede de esta exposición. Una parte está aquí, la otra está en la Capilla de los Arquitectos. Y bueno, Benjamín, si quieres decir unas palabras, pues... Bueno, yo voy a ser muy breve para no quitar tiempo a lo importante. Nada más deciros que por parte de la Congregación de Arquitectos ha sido una experiencia difícil, pero ha sido muy bonita. Nosotros queríamos salir al cruce de los caminos del debate cultural y del debate de la creación artística contemporánea, y hemos tenido la suerte de encontrarnos con Javier como medium, como vidente, para llevar eso a término, no a término, a comienzo quizá. Y bueno, pues creo que ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo también en relación a nuestra capilla, cómo se ha puesto en valor el propio espacio de la capilla
Cuando hablamos de espacio arquitectónico, cómo se ha puesto en valor a través del arte y de la intervención tan delicada y potente al mismo tiempo. Y bueno, yo creo que hemos hecho un lugar de contemplación precioso, que es en el fondo también lo que el arte, una de las facultades del arte, que es que te puedan mantener un rato en contemplación, en silencio y en disfrute. Y luego, por otra parte, pues también la conexión, esa especie de conexión que con el Museo Lázaro Galdeano, conexión real o virtual o espiritual, pero que yo creo que también es interesante, ¿no? Cómo se conectan, si uno quiere entender las conexiones y vivirlas, pues yo creo que se ha producido. Y bueno, y nada más. Muchas gracias, Benjamín, muchas gracias, Carmen. Pues la verdad, aunque sea, me gustaría dedicar las primeras palabras para agradecer a todos los que estáis aquí presentes. Antes miraba pues aquí a la grada y veía que al final en este proyecto ha colaborado muchísima gente, muchos de ellos amigos, y os quiero dar las gracias a todos por vuestra contribución, cada uno en la medida, digamos, de sus posibilidades, y especialmente al Museo Lázaro Galdeano y a la Capilla de los Arquitectos, que han hecho posible este proyecto expositivo y que ahora se ha ampliado con un fotolibro, o eso incluso debatiremos si es o no un fotolibro, si es un catálogo, y es de lo que se trata de hablar hoy, ¿no? Tan solo decir que esta presentación se está emitiendo en las redes sociales, tanto en las redes sociales de la editorial RM. Aquí tenemos a Ramón, que es el director artístico de la editorial, que es otra de las personas a la que le agradezco profundamente pues que haya, digamos, acogido este proyecto, tanto el libro, el fotolibro Cristos y Anticristos, como el catálogo de la exposición Museo de Pasiones. Y entonces se está emitiendo en editorial_RM y también en Javier Viver, que es el Instagram del estudio. Así que me parece que se ha invitado a los que lo están viendo a través de las redes a que puedan formular preguntas, y también todos vosotros, si queréis hacer preguntas después de que empecemos un pequeño debate, pues sería muy interesante que fuera cuanto más participativo mejor. Y dicho esto, pues le cedo la palabra a Horacio Fernández, que ha tenido un papel fundamental en estos libros, en este catálogo, porque, digamos, en conversaciones entre él y yo fuimos pues dándole vueltas a la idea original de este doble catálogo, que tiene un volumen de imagen y otro volumen. Un libro fascinante, un libro que tuvo muy buena acogida crítica e incluso algún premio, que se llamaba Revelaciones, y es un libro muy especial. Yo creo que podríamos empezar justamente por ahí, ¿no? Que comentarais vosotros aquella experiencia, la cual un proyecto de Javier se transformó en un libro que fue llevado a puerto por Ramón. Los libros, como las exposiciones y como casi todo lo importante de la vida, se hacen siempre en grupo, ¿no? Pues sí, ese fue el principio, además un principio muy afortunado, porque el libro realmente, para el que haya tenido la oportunidad de verlo, fue sensacional por muchas cosas. Es un libro muy cerrado, muy coherente y imposible de repetir. Está aquí Juan Carlos, que fue el artífice del libro, Juan Carlos Lozano de Brizolis, y el papel, el material, el cariño que le pusieron todos, empezando obviamente por Javier y siguiendo por toda la parte de impresión. Hicieron que fue un libro que ganara el premio del Ministerio. ¿Qué ministerio era en ese momento? Es que no, de Cultura, Educación y Deporte. Del año. Fue un libro que se acabó enseguida y que hemos recibido mails, seguimos recibiendo mails de que lo reimprimamos, cosa que es absolutamente imposible porque contó con el apoyo económico de una institución y nos permitió hacerlo con un papel imposible de caro, que esto también
Juan Balbuena, que puede hablar de este tema largo y tendido, ¿no? Y cuando un libro supera totalmente las expectativas de coste, es imposible con la red de distribución que hay hacerlo. Ese fue el primer encuentro, que fue muy positivo en todos los sentidos, porque al final, en ese caso, igual que en esto, la labor creativa del libro es básicamente de Javier y su equipo, ¿no? Digamos, el diseñador, Horacio, que siempre mete la cuchara en todas partes, y nosotros que de repente nos dejen decir algo. Pero la labor principal nuestra, con los libros de Javier al menos, hasta ahora ha sido la parte de distribución, que es una parte importantísima en la edición del libro, ¿no? Hacer el libro es complicado, distribuirlo más, y más en un momento como ahora el fotolibro, que está sufriendo muchísimo. Las ventas de fotolibro en general han bajado mucho en todos los mercados y está pasando algo extraño, que es que hay libros que se venden y se agotan inmediatamente y otros que no hay manera de que se muevan porque el público se ha vuelto sumamente selectivo, entonces hay que tener mucha intuición. Entonces, bueno, con esto de paso a lo que viene ahora. Sí, pues a ver, el libro Revelaciones, la verdad es que para mí fue el primer proyecto en formato libro, y entonces fue como una especie de aparición en un mundo que no conocía, o que conocía muy de pasada, y que gracias pues a Horacio fue la primera persona a la que le conté que tenía en la cabeza hacer un libro con archivos de psiquiatría clínica. Y entonces, cosa que se lo cuentas a alguien y te mira como diciendo que este debe estar muy mal, ¿no? Y bueno, pero entonces le conté y le fui enseñando pues las imágenes. Enseguida me encontré con el archivo de la Salpêtrière y fue una felicidad continuar con ese proyecto. Fue relativamente rápido y luego se quedó en una maqueta y parecía que se iba a quedar muerto ahí como una caja llena de cuadernillos, ¿no? Y entonces apareció Ramón y entonces hizo posible que eso se convirtiera en algo que nadie apostaba porque fuera a tener éxito, y se agotó en 4 meses, ya no estaba en la editorial, ¿no? Y luego además le dieron pues, los premios, ¿no? Y entonces pues fue una experiencia maravillosa. Fue el comienzo de esta relación y también del trabajo entre los tres, ¿no? Porque se ha ido repitiendo, ¿no? Bueno, en común con el tema del libro de revelaciones y estos que presentamos esta tarde, que es el título Imagen, el título Palabra, el uso de pasiones, y allá sosteniendo la botellita de agua está el Cristos y Anticristos, ¿no? 3 libros que, bueno, en realidad los artistas siempre han pensado que una exposición sin catálogo, sin publicación, podríamos decir, ¿no? Pues como que era un poco un esfuerzo perdido, ¿no? Y desde luego en los últimos tiempos los fotógrafos han seguido maravillosamente esta senda y ha habido una explosión de fotolibros verdaderamente fascinantes, con lo difícil que durante tanto tiempo ha sido presentar la obra fotográfica, hacer que las fotografías lleguen al público. Yo creo que no estaría mal que comentáramos un poco eso, este tema de cómo realmente en relación al trabajo de un artista, de un fotógrafo, los libros son una parte importante de libros, y es que me permitía la posibilidad de contar una historia. En la medida en que hay una secuencia, tenemos la posibilidad de contar ideas, y ese fue el descubrimiento al trabajar con un archivo tan grande de fotografías que se habían realizado en un psiquiátrico. Fotografías muy impresionantes, pero a mí se me ofrecía la posibilidad de contar una historia totalmente abierta. De hecho, enseguida nos dimos cuenta que no era solo una historia, sino que eran distintas historias y que cada espectador podía hacer su propia historia. Y se le invitaba, mediante el formato que tenía el libro, que se desplegaba y en lo que tenías 4 interpretaciones de 4 personas o colectivos distintos, se invitaba al espectador de alguna forma a hacer su propia historia. Y ese fue el descubrimiento que luego he tratado de hacer también en el libro que presentamos de Cristos y Anticristos. En este caso el contexto es otro, es la guerra civil y es un evangelio que sirve como de cuna en el que se van metiendo todas esas fotografías. No sé si coincidís con esta posibilidad que tiene el fotolibro
no solamente de mostrar imágenes, sino además de construir una narración. Sí, totalmente. Además se ha convertido un poco en el catálogo, por más que sea un fotolibro, del autor. Es decir, es como la galería andante, llega a todas partes, sobre todo ahora que hay una red de distribución bastante interesante en todo el mundo y hay librerías muy especializadas en este tipo de libros que permiten que un libro como tuyo, por ejemplo, Cristos y Anticristos, que pocas librerías lo van a llevar, pero las que lo van a llevar, digamos, que entiendan este libro, lo pueden interpretar, lo puedan comprar y tengan un público. Porque quizás en España es un poco más fácil porque la temática es muy local, pero cuando llegas a Estados Unidos o a Japón, realmente no lo entiende. Entonces, o vas a parar una librería que tiene digamos, este tipo de clientes o no. Es decir, el libro se ha convertido ahora mismo en la tarjeta de presentación de los fotógrafos. Un libro parece que no seas nadie, hasta el punto de que cualquier fotógrafo quiere tener fotolibros y muchas veces los libros no tienen, digamos, la madurez suficiente. Yo creo que es un poco lo que ha pasado ahora, lo que comentaba antes, ¿no? Hay demasiadas publicaciones y muy pocas realmente son tan buenas como para trascender, ¿no? En el caso tuyo, pues claro, es un autor que piensa, medita mucho y que todo tiene un trasfondo. Y se nota en los libros, ¿no? Se nota enseguida, ¿no? Este mismo libro igual lo hemos empezado a distribuir ahora y está teniendo una recepción muy buena, igual que el anterior. O sea que sí, coincido con lo que dices tú, que realmente ahora el libro es una herramienta básica para cualquier fotógrafo. Cristos y Anticristos trata, ya se ha dicho, pero voy a insistir, de la guerra civil. La guerra civil, que es el acontecimiento, por otra parte, por el que nos conocen fuera de España en cualquier sitio, ¿no? Son los brutos que hicieron una guerra civil terrible en los años 30, ¿no? Muy romántica y todo eso. Por cierto, en este romanticismo también la fotografía tuvo importancia. Los fotógrafos hicieron millones de fotos y algunas de esas fotos, las de capa, por poner un ejemplo, pues se convirtieron en, bueno, en recuerdos, en monumentos históricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cristos y Anticristos trata de ese tema, la guerra civil, que es una guerra que se hace entre personas, por supuesto, faltaba más, pero tiene un componente muy importante de ser contra imágenes, ser contra obras de arte, ¿no? Cosa que es cierto que no es la primera vez que ocurre. Las guerras de imágenes han sido frecuentes en la historia de la humanidad y en particular de la historia europea, pero en cualquier caso la nuestra fue particularmente brutal. Entonces en ese libro hay la guerra civil, el recuerdo de la guerra civil, la memoria de la guerra civil, cómo está, y luego por otra parte un episodio particularmente desdichado de iconoclastia, ¿no? De destrucción de imágenes. Es un episodio muy contemporáneo, lo hemos visto tanto como el ISIS o como, por ejemplo, ahora mismo en todos estos movimientos en Estados Unidos, una parte principal del trabajo de los manifestantes es destruir monumentos como si con eso se consiguiera algo. Pero bueno, son cosas verdaderamente importantes y históricas, podríamos decir, en tanto cuanto forman parte del presente, que aquí se trabajan poniéndolas en relación además con el Evangelio, que es como si las imágenes sufrieran su propia pasión. No, me gustaría que Javier nos explicara un poco Bueno, a ver, realmente el libro funciona en un primer vistazo, pues lo que tenemos es un Evangelio de 1930, de estas ediciones muy baratas, de bolsillo, que se distribuían de forma masiva, ¿no? Es un Evangelio según San Mateo. Y sobre ese Evangelio, pues lo que hago es incorporar fotografías de la guerra, de tal forma que hay una primera lectura más simple, que es la de un Evangelio ilustrado. Y entonces, en ocasiones, pues lo que hago es subrayar una frase y la imagen sirve de comentario de esa frase. Y entonces te vas encontrando con cosas muy sorprendentes. En algunos lugares me interesaba como hacer o poner en evidencia las contradicciones de la guerra. Cantidad de situaciones en las que el libro se titula Cristos y Anticristos y lo que ofrece son imágenes de los Cristos y de los Anticristos. Y lo primero que sorprende es que los Cristos y los Anticristos, fuera de cualquier lugar común o tópico, estaban en los dos bandos. Te encuentras las fotografías más hermosas y más tiernas de la guerra y a la vez las más crueles y las más odiosas, ¿no? Y todo eso se va guardando en este pequeño libro y van apareciendo. Junto a esas imágenes aparecen unos carteles de la guerra civil en el que también se van haciendo las proclamas pues, de cada uno de los bandos, ¿no?
y que se ponen también en relación con las propias imágenes y con los propios textos. Con estos tres núcleos sintácticos, podríamos decir, las palabras, las imágenes y los carteles, se empieza a articular una nueva historia en la que puedes descubrir una especie de narración, un hilo conductor y al final un desenlace. Y eso es lo que se ofrece aquí, también muy abierto para que cada uno construya su historia. Posiblemente las interpretaciones sean contradictorias, a veces eso está bien, porque en esas aparentes contradicciones pues hay muchas cosas interesantes. Ese fue, digamos, como el origen de este librito. Bueno, ¿no? Bien. Bueno, nosotros estamos ahora en el Museo Lázaro Galdiano, que es exactamente lo contrario de la iconoclastia, ¿no? Un lugar que conserva imágenes y que las preserva. Esos son los museos, para eso sirven. Por otra parte, también sirven para guardar la memoria de estas cosas y rendir culto a las musas. Bueno, son unos lugares que normalmente siempre están unidos al pasado, ¿no? Pero de vez en cuando pues pueden también estar unidos al presente. Y este es un ejemplo particular, magnífico, ¿no? De que un museo de arte clásico, la colección normalmente que no se contamina con otro tipo de cosas de un particular que está haciendo algo públicamente, sin embargo, sus gestores habéis tenido verdaderamente la gran idea de permitir a artistas contemporáneos trabajar en las instalaciones para hacer proyectos en los cuales las obras que forman habitualmente parte de la colección, porque la colección no se modifica, ¿no? Reciben una vida distinta y no digamos también las obras de los artistas que aparecen en ellas, que se enriquecen muchísimo en contacto con las piezas que hay aquí. La exposición es en fin, si antes he hablado de iconoclastia, pues aquí estamos en un sitio, por lo menos de momento, libre de la iconoclastia, ¿no? Como todo lo contrario, un lugar donde realmente las obras reciben el culto que merecen. Y en este museo, pues las piezas tienen una vida especial. También, por supuesto, luego lo hablaremos, en la capilla de la iglesia, pues un poquito distinto, ¿no? También yo creo que, ¿no? Javier nos podría contar algo de esto, ¿no? Sí, ¿y por qué dividir dos libros? Yo tengo curiosidad por saber por qué dos libros en vez de uno, aunque hay una cierta lógica en ello, ¿no? Pero no es lo usual, digamos, sacar dos catálogos en una exposición. Sí, son varias cosas. A mí una de las sorpresas cuando recibí la invitación por una parte de Carmen de hacer en ese momento estaba también Elena Hernando y entonces recibí la invitación de hacer una reinterpretación de la colección y por otra parte del colegio de la Congregación de Arquitectos y especialmente a través de Benjamín Cano. Entonces recibí esa doble invitación y entonces se me ocurrió hacer un proyecto común que tuviera por título Museo de Pasiones. La primera, digamos que, observación con la que me encontré es que, claro, mi propuesta para un museo en el que ya tenía obras era sencillamente la de hacer una lectura y eso me parecía interesante porque, en definitiva, cada espectador que viene a ver el museo, haya o no interpretaciones de artistas contemporáneos, en definitiva hace una lectura de todo ese pasado y se atreve a actualizarlo y a incorporarlo a su propio pensamiento, a su propia vida. Y me parece que eso es lo que sucede con todo arte. Está vivo en la medida en que aparecen los lectores. Y entonces la invitación que me hacía el museo era muy interesante porque era la de hacer de lector y ofrecer una interpretación, o sea, ofrecer a los visitantes que pudieran ver las obras clásicas bajo la mirada de un artista. En este caso me tocó a mí, pero en definitiva es lo que hace todo lector o todo espectador cuando va a un museo. Entonces, eso tenía su interés con matices distintos en la capilla que en el museo. ¿Por qué hicimos estos dos catálogos? A la hora de reflejar la exposición Museo de Pasiones, pues enseguida se nos ocurría que podíamos hacer un volumen que fuera a través de imágenes, con esa especie de dialéctica que siempre ha existido, especialmente en Occidente, la imagen, el verbo, y por otra parte, la palabra, el verbo, y por otra parte la imagen.
aparecían esos dos conceptos que además en la historia de la fotografía también tiene un desarrollo muy interesante, incluso en ediciones como Imagen y Palabra, me viene ahora a la cabeza, pues aparecían muy bien esos dos mundos. Y me parecía que, nos parecía a Horacio y a mí, que podía ser una buena forma de reflejar dos recorridos por la exposición que mostraran cosas invisibles, o sea, que no se habían visto en la exposición como tal. Y uno era el recorrido de las imágenes. Aquí estáis viendo pues un pase de las dobles páginas del volumen de imagen, en la que a su vez aparecen fotografías más documentales de exposiciones anteriores o obras anteriores o que tienen relación con la exposición, y otras en color que son imágenes ya de las instalaciones que se han hecho. Y así fue surgiendo. No sé si sobre esa doble relación entre la palabra y la imagen, a mí me parece que ha aportado mucho. Todo el diálogo que tenemos Horacio y yo, pues la verdad es que cuando empezamos todo, hay que decirlo, yo era muy escéptico. La primera conversación que tuvimos era decir, esto no va a llegar a puerta, ¿no? Pero posteriormente continuamos trabajando y al final nos hemos quedado muy contentos con el resultado que ha surgido en esas largas conversaciones sobre temas tan variados como el arte contemporáneo, la imaginería, la iconoclastia, la idolatría, en fin. Bueno, no sé si tú tienes la misma percepción sí. o... No, muy parecida, por supuesto. Las exposiciones se pasean, ¿no? Y luego se piensan, luego se recuerdan, luego se estudian y todo eso. Los libros se leen, también se leen y se piensan. En realidad, al final todo da al mismo resultado, pero en cualquier caso las exposiciones, digamos que lo primero que hay que hacer es pasearlas, andar por ellas, hay que verlas. Y la idea de hacer un catálogo es un poco proponer la experiencia de un paseo por las salas del museo y por la capilla de los arquitectos de la iglesia de San Sebastián. Un paseo en el cual el lector del libro, ¿no? Pues tiene una experiencia francamente rica, porque hay unas fotos hermosísimas del contexto en el que están situadas las obras que pertenecen normalmente al lugar, la arquitectura maravillosa de esta capilla con sus estrellas de 8 puntas, ¿no? Fascinantes, y esa cúpula abierta con linterna arriba fantástica, las salas que fueron salas de baile o que fueron salones comedores de lujo, etcétera, etcétera, donde están más o menos colocados con muchísimo cuidado y una muy buena iluminación las obras de este museo, y entre todo eso las intervenciones de Javier. Entonces el catálogo, pues en la práctica no debía ser, vamos a suponer, una reproducción de las intervenciones de Javier por sí mismas, como por ejemplo pasa muchas veces en el modelo típico de exposición característico, el famoso espacio que se le denomina la caja blanca, ¿no? En la cual la obra está en relación con cero, con nada, ¿no? Como viviendo en un mundo abstracto por completo, pero aquí y en la capilla no es así. Entonces el catálogo pues también tenía que ser un poco distinto. ¿Y qué pasa si a los catálogos los llenamos de texto? Pues que a decir verdad, o bien no se lee el texto, o bien, si es muy bueno el texto, no se mira las imágenes, ¿no? Entonces parecía razonable que hubiera otra cosa. Al principio no lo sabíamos, yo era tan escéptico como él. Teníamos un texto espléndido de Javier Ortiz Echagüe, con lo cual había que hacer un catálogo, eso estaba más claro que el agua. Pero en cualquier caso, pues si no hubiéramos tenido ese texto, pues a lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Podríamos habernos asustado, pero estuvimos trabajando, y en esa parte que significaría, después de pasear, pensar, después de pasear, ver las impresiones que generaba la lectura. Y bueno, el resultado es plantear un libro no muy largo, y bueno, con una tipografía muy generosa, porque 3 Tipográfico nos ha hecho un diseño verdaderamente estupendo, ¿no? Para que se vea con facilidad, y un libro espectacular, impreso de una manera magnífica. Hay que ver cómo son las imprentas hoy en día, que nos da ese recorrido que es casi una experiencia física. En cierta medida, las piezas de la exposición de Javier han dado un salto en relación a otros momentos. Javier es un escultor, también ha sido un autor de libros, revelaciones, pero aquí se nos revela como un autor de una instalación compleja
en la cual en cada espacio espera conseguir de los espectadores unos resultados, y por lo que yo sé, ¿no? Alguien lo sabrá mejor que yo, tú, que también seguramente, vosotros también, ¿no? Ha tenido realmente una, digamos, respuesta por parte del público francamente llamativa. Yo quería añadir solamente que, como en todos los libros, siempre la pieza, o una de las piezas importantísimas, es el diseñador, que en este caso es Alberto Salvans, como decías, de 3 tipos gráficos. Y para mí tiene mucho valor no solamente por la puesta en página, sino por el uso tipográfico que hace y por algo que al menos a mí me obsesiona mucho, y es el que el libro sea de un momento dado. Es decir, que a mí me gusta mucho cuando tú tienes un libro en las manos y sabes en qué época está hecho. Este libro es de ahora, es decir, tipográficamente el tratamiento, la tipografía utilizada, el planteamiento es muy contemporáneo, es un libro muy clásico a la vez. Es decir, es de este momento, y esto es fantástico. Y luego, bueno, cómo te lleva a través de las imágenes, por toda, en este caso en el volumen de imágenes, por toda la exposición. Yo no he podido ver la exposición todavía, pero ya la he visto a través del libro. Mañana tendré la fortuna de verla y estoy seguro que va a coincidir con toda la experiencia visual que hay en el catálogo. Eso es muy raro, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú decías, de poner la obra en contexto y no fotografiar solo la obra, aunque esté en un contexto diferente, sino fotografiar la obra y el contexto y poder ver todo, ¿no? Que es lo que, bueno, que hay una huella histórica ahí muy interesante, ¿no? Para mí, ¿no? Sí, no sé, se me ocurre que hay, por ejemplo, cosas que me han sorprendido cuando hemos hecho el volumen de imagen, pues han sido apariciones que casi ni siquiera me había dado cuenta que existían. Por ejemplo, podemos hablar, y esto prácticamente me fui dando cuenta en la sesión de fotos, en la que nos entretuvimos en fotografiar toda una galería llena de miniaturas de joyas, y todas esas joyas están suspendidas de forma que están en levedad. Me parece que habéis visto ahí algunas imágenes, ¿no? Y se me había ocurrido introducir los pliegos del libro Revelations en el fondo, en la pared, detrás de todas esas joyas. Pero lo sorprendente es que cuando nos fuimos entreteniendo en fotografiar, fuimos descubriendo, por ejemplo, un medallón de una Inmaculada que estaba flotando en las nubes con las estrellas en un firmamento precioso lleno de azules, y se encontraba ahí suspendida, ¿no? Justo detrás de unos pies en levedad, casi levitando, que pertenecen a la iconografía de la Sapetir. Ese tipo de imágenes pues fue apareciendo precisamente en la realización del libro. Me parece que frente a la visión en las salas, el libro ofrece esas posibilidades a través de esas fotografías de descubrir aspectos que permanecían ocultos, o todos los detalles, por ejemplo, de la cúpula de Ventura Rodríguez, con esa paloma maravillosa que está cruzando el cielo y por la que salimos de la exposición. Tenemos la posibilidad, a diferencia de un visitante normal en la Capilla de los Arquitectos, de salir por la linterna de la iglesia, algo que a todos nos hubiera gustado poder realizar. Bueno, pues viendo este libro vais a poder salir por la linterna. Ese es el tipo de recorrido que hemos intentado hacer, y me parece a mí que han salido cosas sorprendentes. Bueno, como veis, la cubierta del libro es una puerta en la que se nos invita a entrar. No vemos bien lo que está detrás, pero sí lo veremos luego, y ciertamente empieza con un recorrido desde el exterior al interior, desde el exterior de este museo hacia sus salas, y vamos entrando de imágenes muy generales a pequeños detalles que Javier iba indicando para mostrar verdaderamente cosas que muchas veces pasan desapercibidas y darles un sentido, una lectura distinta. Y es cierto, de llegado un momento, gracias a la imagen quizá principal, monumental de la exposición, la Mujer de Lot, se pasaba a otra imagen de la Mujer de Lot que estaba, ya no está, en la Capilla de los Arquitectos de la iglesia de San Sebastián, y entonces pues hay como un recorrido que entonces ya se hace directamente levitando. La cámara no para de subir en una serie de movimientos y sí, salimos volando, ¿no? Bueno, a decir verdad, al final no se ve eso, pero podría haberse puesto en la contracubierta, pero esta imagen fastuosa de esa maravillosa
arquitectura y la linterna iluminada de esa forma tan dramática es algo excepcional, y no hubo que hacer trampa para iluminarla, ¿no? No, estaba ahí. La luz y las ideas de Luna Rodríguez no lo hicieron todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora quería decir otra cosa, que es una de las cosas que hablamos acá es que a Javier le gusta definirse como imaginero, a veces más que como artista. Imaginero es una palabra que normalmente se utilizaba para los que construían o esculpían, generalmente solían ser esculturas, imágenes religiosas, ¿no? Destinadas al culto. Y bueno, pues aunque durante mucho tiempo ese tipo de arte ha sido así como un arte de segunda fila, pues en los últimos tiempos está empezando a ser estudiado como en realidad se merece, tanto por su calidad artística como por otras razones. El imaginero trabaja con imágenes que tienen un significado especial, imágenes con poder. No quiero decir con esto que produzcan milagros y todo eso, no voy por ahí, pero para los que creen en las ideas que representan esas imágenes, son imágenes con poder, son imágenes que incluso se les llama sagradas, ¿no? Entonces, es un caso especial dentro de nuestro contexto artístico, ¿no? Un artista que se atreve a trabajar con imágenes que no son banales, que no son, ¿no? En fin, cosas que tienen poca importancia, sino que se encuentran dentro de la historia, de la cultura, de la religión, de la educación, de la memoria, de una manera un poco especial. Y bueno, lo hace de manera particularmente rica. Yo creo que en esta exposición es donde más se te nota ese cambio, aunque en realidad en tu vida privada, ¿no? Pues tú siempre habías hecho al mismo lado, en tu vida privada, me refiero más bien pública, que he dicho mal, he dicho al revés, ¿no? Tú has hecho por un lado imágenes destinadas, por ejemplo, a lugares de culto y todo eso, y otro tipo de trabajo relacionado, no voy a llamarlo artístico, porque en realidad yo no me creo mucho sobre el arte y las galerías, pero destinado a unos ambientes un poquito más distintos. Yo me gustaría que hablaras un poco de ese tema. Sí, realmente, claro, en esta exposición se ve todos esos dos aspectos, el imaginero y el de autor, podríamos decir, ¿no? Aunque habría que ver porque esas distinciones son demasiado rígidas y también la imaginería, pues, conlleva una parte, digamos, fundamental de autoría, ¿no? Para mí, en esta exposición se han fundido esos dos ámbitos de manera especial, conviviendo con una naturalidad muy grande. No es que anteriormente no hubiera pasado, de hecho, tú miras el proyecto Revelations y es un proyecto que puedes decir que es 100% imaginero. Lo que nos encontramos ahí son las actitudes clásicas de la pintura occidental religiosa, principalmente. Todas esas colecciones de profetas, de orantes, esas crucifixiones, esas levitaciones, todo eso está presente en Revelations a través de un proyecto de imagen documental de un psiquiátrico en plena época ilustrada y con unas características muy peculiares, ¿no? Pero sorprendentemente lo que te encuentras ahí, y es lo que primero me fascinó al encontrarme esos volúmenes originales de la iconografía de la Salpêtrière, es que estaba la imaginería occidental. Y para mí fue una sorpresa muy grande. Entonces, en ese proyecto ya se ponían en juego. Claro, especialmente a mí me llamaba la atención porque soy imaginero, o sea, me gano la vida haciendo esculturas que van destinadas a iglesias y por lo tanto al culto, ¿no? Entonces, esta especie de relación me parece que ha sido tremendamente fructífera. Yo creo que no hubiera podido hacer el libro Revelations si no hubiera sido imaginero. Y ahora lo que me encuentro es que la capacidad, digamos, como imaginero se queda, se amplía muchísimo precisamente por proyectos como este, en el que saco las imágenes de la iglesia o de la capilla. Y entonces lo que permite eso es que el significado, el programa iconográfico, que es como se conoce, está menos cerrado y está abierto a otras muchas posibles interpretaciones. Eso aporta muchísimos elementos a la obra, porque la obra no pierde por eso su carácter sagrado. Esa ha sido mi sorpresa. O sea que en los lugares más profanos te encuentras que esas imágenes pueden tener connotaciones bastante religiosas o bastante sagradas, ¿no? Esa fue la experiencia que tuvimos Horacio y yo en una exposición preciosa que se titula Almacén,
en el que todas esas obras que se hizo en el Museo de Escultura de Valladolid, en el que te encontrabas todas las imágenes de santos, pero fuera de su programa para el que fueron concebidos, simplemente como esculturas que se ponían contra la pared, como si estuvieran castigadas, y te dejaban ver la parte de detrás, o en la que descubrías todos los entresijos de ese portento de crear un alma para esos leños, ¿no? De soplar un alma a los leños, ¿no? Entonces, ese que por cierto es el título que el editor, no sé si estará por aquí, bueno, pues él supo escoger de una forma, nos fascinó que eligiera como el título de esa conversación, por soplar un alma a los leños, ¿no? Pues esa actividad que es la del imaginero y en definitiva la del escultor, pues es esa actividad, digamos, sagrada que está en las cosas más profanas, incluso dentro de la escultura. Bueno, esta es mi personal visión. Y a lo mejor, claro, no todo el mundo tiene por qué coincidir con esto. Bueno, aquí a lo mejor tenemos que dar también la palabra por si la gente quiere decir algo. Nos queda una cosa dentro del programa. Sí, y luego... Bueno, la cosa que nos queda es, ya que hemos hablado tanto de imágenes y también de descripción de imágenes, pues lo contrario, ¿no? Que es la idolatría. Nosotros a lo mejor somos un poco idólatras. Y ya sabéis que, bueno, esto es como el masoquista que siempre encuentra al final un sádico que le comprenda, ¿no? Pues en el tema de la iconoclastia y la idolatría tiene una relación muy especial, porque a decir verdad, buena parte del trabajo que hemos visto en Cristo y Anticristos no es idólatra, sino que es iconoclasta, y aquí también hay una serie de imágenes que rozan la manera de presentación estos temas. Yo soy de, bueno, no tanto, pero vamos, había un poeta que decía que las imágenes eran su única y verdadera pasión, ¿no? Que es Baudelaire, ¿no? Y bueno, yo creo que en general la gente que nos gusta el arte, que nos gusta la fotografía, que nos gusta las películas, que nos gustan las imágenes, somos bastante idólatras, eso es también cierto, ¿no? Pero es un debate clásico este, ¿no? De la idolatría como algo pecaminoso y la iconoclastia como algo todavía más pecaminoso, como dos límites, ¿no? Y entonces el trabajar ahí en esa especie de, no sé, como un puente entre las dos orillas, a veces estoy en la orilla iconoclasta, a veces estoy en idólatra. Sí, no sé cómo no sé cómo solucionar esto porque es un tema, digamos, conflictivo. Como imaginero, yo a veces me podría definir como iconoclasta. Sencillamente porque, claro, también el imaginero está tan cerca de las imágenes, conoce todos sus trucos, conoce todas la ficción, ¿no? De todo eso y cómo crear, digamos, en el espectador fenómenos, ¿no? Entonces, esa doble realidad convive, me parece, en el imaginero, ¿no? Claro, la idolatría en definitiva, o la iconoclastia podemos decir, no es nada más que una reacción a la idolatría, ¿no? Claro, ante un exceso, que es el de la adoración de las imágenes, lo único que cabe es quemar esas imágenes, ¿no? En todo este proceso, por ejemplo, lo que aparece en Cristos y Anticristos es que todas las imágenes, especialmente las imágenes que proceden de la profanación de imágenes, tienen un atractivo muy grande, incluso para un imaginero, ¿no? Es como si la historia hubiera aportado una pátina documental que va en la misma línea de la representación de esos Cristos, por ejemplo, ¿no? Hay algo muy fascinante, no sé por qué, y a lo mejor esto podríamos someterlo a debates, a lo mejor decís que soy un salvaje, ¿no? Pero... Yo no sé, dicen que el tiempo pinta, pues probablemente una estatua no restaurada, ¿no? Una imagen no restaurada después de un ataque o alguna cosa así, quizás es más fascinante que antes. Los excesos de la restauración a veces le quitan el alma a los leños, ¿no? O sea que eso puede llevar a muchos terrenos. Bueno, pues con esto es lo que pensábamos decir, o sea que si queréis comentar alguna cosa, lo hacemos con toda tranquilidad. ¿Vale?
Sí, no sé, Marina, si ha habido muchas preguntas dentro de estas modalidades. No parece bueno. Pues nada, si hay alguna pregunta y si no, pues nos vamos aquí al lado y nos tomamos unas cervezas. Que, mira, Gabriela Zendoya, no sé si me podéis pasar el micrófono. Sí, hola. Bueno, yo quería preguntar si el soporte del libro Cristo y Anticristo, en este caso, el Evangelio, si es el origen del libro o primero tenías idea de hacer, bueno, en fin, yo te he seguido este proyecto ya desde hace ya bastante tiempo, pero ese soporte que es tan especial, ¿no? Tú también quieres un poco dar otra lectura, digamos, de la historia a la vez, o tu lectura, o que tengamos, ¿no?, una apertura sobre la historia, pero a la vez cosas que he oído de personas como que se han quedado un poco extrañadas al ver el libro. Hombre, esto no es un soporte neutral, ¿no? Entonces, ¿qué papel ves en ese evangelio? Y también por qué es, que no creo que sea casualidad, el Evangelio de San Mateo, que también, bueno, yo, otras personas también lo relacionamos con Pasolini también, ¿no? La pasión de San Mateo. Pasolini, ateo y comunista. Entonces, todo eso, ¿cómo lo atas? Si es que se ata o... Sí, en concreto, yo no tengo nada que ver con un ateo ni con un comunista, pero me llama la atención que hayas visto esa coincidencia. ¿Por qué un evangelio? Pues principalmente, para mí resultaba muy contradictorio, en primer lugar, que el término cruzada, por decirlo de alguna forma. O sea, que nosotros vamos a hablar de una guerra y entonces lo que vamos a poner enseguida es todas esas escenas de guerra entran en contradicción directa con el texto original de ese evangelio. En concreto, escogí el evangelio de San Mateo porque es un evangelio en el que se trasluce la misericordia. Entonces, cualquier escena de violencia entra en conflicto directo con el evangelio. Me parecía que era buena ocasión para hablar de algo que es la reconciliación. Personalmente pienso que la guerra civil es el gran tema, no solo de nuestra historia reciente, sino actual. O sea, está muy presente. Y en la medida en cómo superemos la guerra civil, pues seremos una realidad u otra. Y me parecía que esa superación del conflicto, en parte, está por admitir otra cosa que está muy presente en ese evangelio, que es la misericordia. Que es que el programa que ofrece el Evangelio no va en términos, digamos, de confrontación. Y ahí surgen muchísimos de los Cristos, ¿no? Todas esas escenas de confrontación pues se manifiestan como anticristos aquí en este Evangelio, pero también aparecen los Cristos. Hay muchas escenas de una ternura y una potencia increíble. Me parece que en el momento en el que yo utilizo el Evangelio casi como una especie de cuna en la que voy metiendo, digamos, esas imágenes, pues tú creas ya el contexto y creas la lectura y de ahí surgen las preguntas. El proyecto tiene sentido en la medida en que la gente se haga preguntas sobre cantidad de situaciones que a veces son muy simples, ¿no? Y que están muy medidas por la ideología y por los partidos, ¿no? Me parece que no es la forma, digamos, de solucionar esto que es nuestro pasado, es lo de la mujer de Lot. Bueno, pues la mujer de Lot, en este caso, tiene que enfrentarse a su pasado, ¿no? Y bueno, pues aquí esto se ofrece como esta forma de leer la historia reciente, concretamente la historia de la guerra civil, y todas las imposturas quedan de manifiesto. Me parece que eso es lo que va a surgir en la primera lectura, que te das cuenta
de que ante los textos originales no caben las falsas interpretaciones, los falsos profetas o los anticristos. Pero bueno, esto suena muy serio. Bueno, es que parece un libro serio, ¿no? Hace ya unos meses, cuando vi las primeras imágenes de este libro, pues no lo entendía bien, no entendía bien el planteamiento que habéis hecho. Me hacía sufrir, me hizo sufrir. Y se comenté a esta amiga, a Marín, y he estado todo el tiempo volviendo a ver estas imágenes. Al principio fueron pocas imágenes, pero no lo entendía. Ahora, en esta última disertación tuya, he entendido un poco más, aunque sigue siendo un libro muy duro y que me sigue haciendo sufrir, ¿ya? También me hace sufrir el Evangelio según San Mateo de Pasolini. Procuro no verlo mucho, porque no tengo mucha capacidad de transformar ya mi vida como pensaba cuando era joven, ¿no? Y entonces me increpa demasiado, me hace daño, me golpea. Y esto me sigue golpeando. No encuentro la distancia que yo quisiera hallar entre la guerra civil y nuestro futuro o nuestro presente. Me gustaría que estuviera todo mucho más lejos. Mucho más lejos. Nada más. Lo demás que te iba a preguntar, me lo has aclarado con lo que nos has contado en la última pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, pero me parece que la realidad es que nos lo estamos encontrando un día y otro, que no está tan lejos. Nos gustaría, pero el hecho es que a mí me parece que es muy importante la mirada al pasado y es muy importante la revisión y que es importante reconocer las cosas, ¿no? Pero llegados a un punto es también importante perdonar. Esto pasa en las historias personales, pero también en las sociales pasa lo mismo. Hay que reconocer las cosas que no se hicieron bien y, llegado un momento, tratar de construir un proyecto dentro, en este valle de diferencias, pero me parece que tenemos muchísimas cosas más en común que las que a veces queremos encontrar, digamos, como divisorias, ¿no? Quería preguntar, ¿por qué elegiste la figura de la mujer de Lot? Siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué esa figura para esta exposición? Claro, se trataba de una interpretación de una colección de piezas antiguas. Entonces me venía muy bien, aparte encontramos ese libro maravilloso que es el Liber Chronicorum, en el que aparece ese grabado precioso de la mujer de Lot con una estalactita. Y entonces, claro, se proponía como una imagen maravillosa para plantearte cuál es la mirada que tienes hacia el pasado, para no quedarte petrificado como le sucede a la mujer de Lot en ese pasaje bíblico. Era especialmente apropiado, ¿no?, el contexto de un museo de la historia de la antigüedad para plantearte esa reflexión, por lo menos cuestionarte cómo miras todo tu legado para utilizarlo como un retrovisor o para utilizarlo como un trampolín que te proyecte hacia el futuro. Hay veces, y esto nos puede quizás sorprender, en los ambientes artísticos nos sorprende mucho, pero hay veces en el que la historia se utiliza casi como una especie de cárcel de seguridades, en la que tú te sientes seguro en un ámbito con una serie de certezas, y en ese sentido la historia puede llegar incluso a petrificarte. Me parece que toda la historia tiene ese sentido en la medida que interfiere en nuestro presente, ¿no? Nos permite
pues descubrir las cosas que se hicieron y cómo se hicieron y cómo podemos hacerlas en el futuro, aprender también de los errores, no sé. Y en la Capilla de los Arquitectos también la propones la figura de la mujer de Lot, pero con el mismo significado que nos estás contando. En ese caso es el contexto de una iglesia, por lo tanto la lectura está más relacionada con la iglesia, o sea, con el arte que se hace en las iglesias, como bueno, en el contexto de la iglesia, como imaginero, yo me enfrento muchas veces a esta realidad, ¿no? Que es que hay una especie de miedo a encontrarte con la contemporaneidad, ¿no? A veces te refugias en un pasado que fue feliz, pero sencillamente que no es el momento actual, ¿no? Entonces, también en ese sentido, situar una mujer de Lot en una capilla es una reflexión sobre cómo trabajar en el arte sacro sin necesidad de refugiarte en el pasado, en una época del pasado, ¿no? Y la interpretación que se hace en la capilla es de una capilla, en este caso la joya que interpretamos es la propia arquitectura, y se hace una interpretación del espacio y de toda la connotación litúrgica que tiene ese espacio. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya está bien, ¿no? Por hoy vamos a tomar unas cervezas. Muchas gracias.